Esta mañana estaremos en el estudio del libro de Hechos, capítulo 18. Por favor, vaya conmigo ahí. Hechos, capítulo 18. Y simplemente he llamado a este capítulo en particular, vamos a ver todos los 28 versos. El Evangelio no puede ser detenido. El Evangelio no puede ser detenido. Así que en preparación de leer los 28, déjeme leer para usted. Verso 1 hasta el 11. Después de esto, Pablo se fue de Atenas y fue a Corinto y encontró un judío llamado Aquila, un nativo de Pontios, que había venido a Italia recientemente con su esposa Priscila, porque Claudio se había mandado a todos los judíos irse de Roma. Fue a ellos y como él era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, y discutían en la sinagoga todos los días de reposo y trataban de persuadir a los judíos y griegos. Cuando Silas y Timoteo descendieron de Macedonia, Pablo se dedicaba por completo a la predicación de la palabra, testificando solamente a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero cuando ellos se le opusieron y blasfemaron, y sacudió sus ropas y les dijo: vuestra sangre sea sobre vuestras cabezas. Yo soy limpio. Desde ahora me iré a los gentiles. Y partiendo de ahí se fue a la casa de un hombre llamado Ticio, justo, que adoraba a Dios, cuya casa estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el oficial de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, al oír, creían y eran bautizados. Y por medio de una visión durante la noche, el Señor dijo a Pablo: no temas, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo. Y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se quedó allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios entre ellos. Esta es una conferencia de Spurgeon, así que es bueno empezar nuestro estudio esta mañana con una declaración de ese pastor maravilloso y predicador maravilloso. Spurgeon dijo: por perseverancia llegó la tortuga al arca. Y creo que esa es una descripción buena del ministerio misionero del apóstol Pablo. Él se movía paso tras paso, muy lento como una tortuga, yendo hacia su meta, como veremos en nuestro servicio más adelante, para llevar el evangelio a esos lugares donde el nombre de Jesús no era conocido. Cuando él llega a la ciudad de Corintio, Chuck Swindoll se ha referido a la ciudad de Corinto como la ciudad del pecado del primer siglo. Yo creo que esa es una descripción apta. Pablo se va a quedar aquí más que en cualquier otro lugar excepto Éfeso, cuando en su tercer viaje misionero, y iba a pasar por lo menos 3 años en esa ciudad estratégica. A propósito, aprendemos algo acerca de la estrategia misionera de Pablo. Él tiene 3 viajes. Y Pablo hace el propósito de ir a las ciudades más grandes, a las áreas metropolitanas más grandes. No es que a él no le importaba acerca de las personas fuera en las ciudades más pequeñas. No es que a él no le importaba la gente del campo, pero él sabía que si él podía plantar una base para el evangelio en las ciudades mayores, de ahí iba a salir el evangelio a las aldeas y los pueblos pequeños. Así que estratégicamente él fue a las ciudades más grandes. Y a propósito, yo estoy muy agradecido que hoy la mesa directiva de los misioneros que están tratando de alcanzar a las ciudades más grandes de América del Norte, yo estoy agradecido que el nuevo presidente de esta mesa de misioneros también reconoce, David Platt, reconocen de que tienen 10 de millones y millones de millones que debe estar en la lista, hasta arriba en la lista en términos del evangelismo y el planear de iglesias. Seguimos el modelo del apóstol Pablo en el libro de Hechos. Déjenme localizarnos donde estamos mientras que estudiamos estos versos. Pablo hace 3 viajes misioneros en el libro de Hechos. El primero estaba en el capítulo 13, verso 1 al capítulo 14 y verso 28. Probable antes del año 50 después de Cristo. De hecho, el libro de Hechos se puede dividir en medio. Capítulo 1 al 12 dan atención primordial al ministerio del apóstol Pedro. El 18 al 28 le da atención al ministerio del apóstol Pablo. Así que Pablo
tiene su primer viaje misionero, que fue muy exitosa, aunque enfrentó oposición. Luego, en el capítulo 15, estuvo el Consejo de Jerusalén, donde tuvieron que arreglar la pregunta de los gentiles. ¿Pueden los gentiles, como la mayoría de nosotros en este cuarto, en este auditorio, podemos ser parte del cuerpo de Cristo, separados de la circuncisión y obediencia a la ley? Y no hay ninguna manera de poder describir qué tan importante es. Si ellos hubieran dicho no, que somos salvados por gracia y solamente por fe en el Señor Jesucristo, fue lo que ellos dijeron. Después de la resolución de la pregunta de los gentiles, Pablo quería salir de nuevo en un viaje misionero para chequear en las iglesias en las que él había plantado en su primer viaje. Así que él se junta con su amigo Barnabas y le dice, necesitamos ir en otro viaje. Y Barnabas dice, yo creo que es una buena idea. Y Pablo dice, alguien más debería de ir con nosotros. Y Barnabas dijo, bueno, yo creo que tenemos que llevarnos a Juan Marco. Pablo dijo, yo creo que es una mala idea porque él nos abandonó en el primer viaje misionero. Yo no creo que Pablo hubiera dicho esto exactamente, pero en su corazón él sentía, él no lo puede hacer, no está dispuesto para una obra difícil como esta. Y es interesante que al final del capítulo 15, que la contención era tan fuerte, no tengan eso en mente aún, buenas personas piadosas están en desacuerdo. Y a veces buenas personas piadosas están en desacuerdo a tal punto que es mejor que uno vaya por una dirección y el otro por otra. Así que Barnabás se fue con Juan Marco y se fue por un lado, y Pablo se tomó a Silas y se fue por otro lado. Es desafortunado de que hayan tenido esta contención y que tuvieran este desacuerdo, pero de ello, en vez de tener un grupo misionero, tenemos dos. Y a propósito, para aquellos que no conocen su Biblia muy bien, cuando todo, al final de todo, parece como que Barnabás estaba más correcto que Pablo acerca de Juan Marco. Porque cuando usted llega a 2 de Timoteo, la última carta de Pablo, y usted llega al capítulo 4, donde él está hablando acerca de su muerte, él dice a Lucas, y cuando vengas, trae a Juan Marco contigo, porque él es de provecho para mí. Así que empezando ahí, en la última parte del capítulo 15, Pablo y Silas salen en el segundo viaje misionero, y en nuestro pasaje en particular se dará cuenta que empezó en el verso 1. Después de esto, después de que Pablo había estado en Atenas, en el Areópago, y había compartido el Evangelio entre los estoicos y los epicureanos y los filósofos. Déjeme decir esto y luego vamos a estudiar estos versos. Algunas personas han dicho que Pablo falló en Atenas y que Pablo trató de involucrarse a estas personas con argumentos filosóficos, y cuando llega a Corinto, si usted lee 1 Corintios capítulo 2, reconocerá que la única cosa que él debe de hacer es predicar a Jesucristo y a él crucificado. Déjeme ir hacia atrás. Yo estoy de acuerdo que Pablo está de acuerdo que lo único que tenía que predicar era Jesucristo y a él crucificado, pero también argumentaría muy fuertemente de que él no falló en Atenas, porque ahí él también predicó a Jesucristo y a él crucificado. Y dice que al final del capítulo, de que habían algunos que creyeron. De hecho, desafortunadamente, cuando usted trata con personas que son intelectualmente alto intelecto y por lo tanto orgullosos en su intelecto, son muy difíciles de alcanzar. Ellos han vuelto el conocimiento entre ídolos y a sí mismos entre ídolos porque están impresionados con quién ellos son. Así que cuando usted se involucra con ese mundo en particular, no es sorprendente de que no haya tanto fruto y que el fruto no fluya tan libremente como lo hace entre otros tipos de personas. Ahora sí, Pablo trató de encontrarlos donde estaba, compartió el Evangelio, algunos creyeron y luego Pablo se fue de ahí y fue hacia Corinto. Tengo 7 observaciones que voy a poner delante de usted esta mañana, que yo creo que nos dan, número 1, una estrategia para plantar iglesias, y segundo, nos ayuda a entender qué es lo que nosotros hacemos que asegura que el Evangelio no puede ser detenido. Es un capítulo muy, muy práctico, así que número 1. Debemos de buscar personas que van a trabajar con nosotros en el ministerio del Evangelio. Debemos de buscar a personas que van a trabajar con nosotros en el Evangelio, en el ministerio del Evangelio. Capítulo 18, verso 1 al 4. Léalo de nuevo. Después de esto, Pablo, saliendo de Atenas, fue a Corinto. Corinto, una gran ciudad,
una ciudad a la que Pablo le iba a escribir 4 cartas que iban a ser preservadas en nuestra Biblia. Primera y segunda de Corintios. Es una ciudad que era llena de idolatría, una ciudad llena de bienes económicos, una ciudad como Atenas, llena de filosofía e inmoralidad. Y si usted lee Primera y Segunda de Corintios, usted ve que todo eso sale en sus detalles. Así que él va a Corinto y encuentra ahí a un judío que se llamaba Aquila, natural de Ponto, Turquía del día de hoy, quien acababa de llegar de Italia con Priscila, su mujer. ¿Y por qué? Porque Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma. Estos son esos eventos que podemos marcar con una especificidad exacta. ¿Por qué? Sabemos de que él echó a los judíos antes de Cristo 849. El ministerio de Jesús estuvo entre 29 y 33 después de Cristo, así que tenemos 15 años después del ministerio de Jesucristo y su muerte y su resurrección y su ascensión. ¿Han habido algún tipo de problema con los judíos que están rebelando en Roma? Así que los echó a todos afuera y eso significó que Priscila y Aquila tuvieron que irse de Roma. Pablo los conocía evidentemente porque él dice que fue a verlos en el verso 3. Y como él era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos. Pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y dice, y discutían en la sinagoga todos los días de reposo y trataban de persuadir a judíos y a griegos. ¿Para qué aprendemos de estos versos? Bueno, número 1. Descubrimos primero que nada que no hay ningún lugar en el ministerio para un llanero solitario. No hay un lugar en el ministerio para el llanero solitario. De hecho, no hay ningún lugar en la vida cristiana para un llanero solitario. Aún el llanero solitario tenía a Tonton. Así que tenía a alguien que le animaba. Y el hecho es de que nos necesitamos unos a otros. Y ciertamente necesitamos trabajo en equipo cuando se trata de plantar iglesias. Se me informó ayer de que todos están involucrados en plantar una iglesia en Boston. Mi seminario ha enviado 4 o 5 equipos ahí a tratar de plantar iglesias en esa ciudad tan estratégica. Esto es lo que hemos aprendido en muchos años. Que hemos aprendido que cuando enviamos a un grupo de misioneros de solamente una mujer y un hombre, enviamos usualmente a un esposo y una esposa. 80% de esas iglesias fallaban. Mala inversión. Poníamos lo suficiente, pero poníamos $25,000 el primer año si venían con nuestra mesa de misioneros norteamericana. 50 el segundo. Bueno, le quiero decir, un individuo que es muy frugal apenas puede vivir por $25,000 al año. Y más allá se les prohibió trabajar. Así que, ¿qué pasaba? Empezaban, eran miserables, no miraban mucho fruto y en el final de los 3 años regresaban al sur. 80% fallaban. Mala inversión de nuestro dinero. Ahora nos damos cuenta que funciona mucho mejor cuando usted envía equipos. Así que, por ejemplo, tenemos un equipo que nosotros soportamos financieramente. El pastor Tanner Tino era mi interno por 5 años. Tiene un doctorado en predicación. Fue a Boston como 5 años con un grupo de 10. Hoy él guía una iglesia que son más o menos de 200 cada domingo en adoración corporativa. Ellos van a sobrevivir. Ellos van a lograrlo. Y a propósito, ese número se da la vuelta cuando usted envía equipos para plantar equipos. El éxito es como de 85%. Pablo reconocía el hecho de que él no podía hacer esto solo. Él buscaba a otros que le pudieran ayudar y más allá se da cuenta que dice que por lo menos 4 veces trabajaba con ellos en hacer tiendas. Pablo no tenía problema en ser un ministerio bivacacional. Y yo estoy convencido que en el año que viene, si vamos a evangelizar a Norteamérica, especialmente esas áreas que no están alcanzadas, si vamos a evangelizar al mundo, no podemos hacerlo por simplemente enviar misioneros que nosotros les damos fondos. Porque solo ahora podemos soportar como a 4,500 misioneros alrededor del mundo, de hecho. No necesitamos 4,000 misioneros, necesitamos como 45,000, o no, como 100,000 misioneros. ¿Y sabe qué? El día de hoy, en la ventana 1040, esa ventana geográfica que empieza en el norte de África y pasa por el Medio Oriente hasta China, hay 200,000 americanos viviendo ahí, que están ahí no como misioneros,
pero están ahí. El pago del ejército, de Exxon, de Mobil, de Microsoft. Solo pienses, y solo 10% de ellos estuvieran entrenados y actuaran como misioneros. En la ventana 1040 tendríamos a 20,000 misioneros. Así que el hecho es, no podemos levantar suficiente dinero para enviar a los misioneros vocacional que tenemos que seguir enviando. También tenemos que reconocer de que tenemos que enviar a personas que tienen unas plataformas verdaderas para estar ahí y vivir ahí y ganarse de otra manera la vida. Y ahí entonces pueden hacerse socios con plantadores de iglesias que han sido entrenados y enviar el evangelio al final de la tierra. Yo sé que este es el corazón de la filosofía misionera de nuestro nuevo presidente David Platt y de Kevin Aseo. Así que yo creo que hay grandes posibilidades en los días que están por venir para que nosotros veamos que el evangelio se expanda y ver que Dios obra de una manera poderosa en Norteamérica y alrededor del mundo. Y de nuevo el patrón está aquí delante de nosotros. Pablo trabajando con equipos y Pablo también estando dispuesto a doblarse las mangas y hacer un poco de trabajo. De hecho, nos dice en 1 Corintios capítulo 9, nos dice que cuando yo venía a Corinto, yo no les pedí su dinero, no les tomé su dinero. Yo me tomé cuidado de mí mismo financieramente. Así que Pablo reconoce que, como en algunos casos, en algunos contextos, la integridad y la autenticidad a aquellos que están ahí, para los que están ahí para predicar el evangelio. Podemos trabajar en el ministerio del evangelio con otras personas. Número 3. Debemos de seguir proclamando el evangelio hasta que encontremos corazones receptivos. Debemos de seguir proclamando el evangelio hasta que encontremos corazones receptivos. Ese es el verso 5, 6, 7 y 8. Vimos en el verso 4 que Pablo estaba razonando en las sinagogas y que Pablo estaba persuadiendo a los judíos y los griegos. También leímos en su momento en el verso 5 que él estaba ocupado con la palabra, testificando a los judíos. También leímos hace un momento en el verso 11, y se quedó 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios. Así que él estaba enseñando la palabra de Dios. Él estaba testificando, él estaba razonando y él estaba persuadiendo. En otras palabras, Pablo reconoce que cuando se trataba de compartir el evangelio, no hay algo que le aplica a todos. A veces simplemente compartimos nuestro testimonio como que está sentado en las escrituras. A veces solo pasamos por una escritura y la explicamos, pero a veces entramos en un diálogo con las personas, una discusión con las personas. Por ejemplo, cuando usted va al campo misionero internacional y usted empieza a hablar con un budista, primero que nada, ellos tienen un punto de vista mundial tan diferente que al nuestro. No puede ir usted y decirle al budista al que llame el nombre del Señor va a ser a salvo. Primero, ¿de qué Señor está usted hablando? De hecho, ¿qué es un Señor? ¿Y qué dice por ser salvo? Después de todo, los budistas son básicamente ateos. No creen en un Dios personal. Así que usted tiene que empezar con un trabajo rudimental con ellos y va a requerir una conversación, construir una relación, a lo mejor entre 2 a 3 años. Se requiere para que ellos lleguen a un punto en que ellos de hecho pueden entender el evangelio. Usted empieza a darle un testimonio a un hindú. Le está dando testimonio a alguien que está en una cultura que tiene millones de dioses. Así que si le dice a ellos, yo quiero presentarte a mi Dios, su nombre es Jesús, ellos estarán contentos de agregarlo a sus deidades panteónicas. Pero si usted dice, así que vivimos en una cultura secularista. Vivimos en una cultura sin literaria bíblica. Usted no puede asumir con la persona que conoce, que le está compartiendo el evangelio, no conocen Juan 3:16. Eso ya no es cierto. Ya no es el más conocido. El verso más conocido en la Biblia, conocido en América, es ahora Mateo 7. No juzgues, no sea que tú seas juzgado. Ese es el verso más conocido en América hoy. Así que Pablo reconoce que él tenía que tratar con esto de una manera multifásica. Él continuaba compartiendo el evangelio, buscando corazones receptivos. Así que razonaba en las sinagogas cada día de reposo. El verso 5 dice que cuando Silas y Timoteo llegaron, así que ahora tenemos un buen equipo. Tenemos a Silas, a Timoteo.
a Aquila y a Priscila y tenemos a Pablo. Así que como resultado de eso parece que Pablo deja de involucrarse en hacer tiendas y ahora se entrega a sí mismo tiempo completo a la proclamación del Evangelio. Porque dice en el verso 5 que Pablo se dedicaba por completo. Era su actividad de tiempo completo. Él estaba consumido con la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Número 1, se opusieron a ellos. Número 2, blasfemaron y sacudió sus ropas y les dijo: vuestra sangre sea sobre vuestras cabezas. Yo soy limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Él usa dos imágenes del Antiguo Testamento. Primero que nada, el sacudir sus ropas. Usted encuentra esto, por ejemplo, en Nehemías capítulo 5, verso 13. Tu sangre sea sobre vuestras cabezas. Él está recogiendo el lenguaje de Ezequiel capítulo 33. Aún Jesús, se acuerda que Mateo dijo en capítulo 10, verso 14, si ustedes van y comparten en un lugar y le rehusan, sacúdanse el polvo de sus pies y muévanse a otro lugar. ¿Buscando qué? Buscando oídos receptivos y corazones receptivos. Yo sé que eso suena duro, pero acabo de citar al Señor mismo. Jesús dijo: no eches las perlas a los cerdos. Eso no es muy bueno, dice usted, pero Jesús lo dijo, no lo dije yo. Su problema es con Jesús. Trate con Él directamente. Este es el trato. Cuando estamos allá compartiendo el Evangelio, si ciertamente nos encontramos en una pared de ladrillos, no solamente una pared de ladrillos que se opone a nosotros, se burla de nosotros, que nos blasfema, que nos da toda evidencia de tener un corazón no receptivo, es una buena estrategia del Evangelio el ir a otro lado. ¿Usted deja de orar por esa persona? No necesariamente. ¿Deja de darle testimonio a ellos si la oportunidad se presenta más adelante en alguna manera? No. Usted le da testimonio de nuevo. Pero el hecho es de que, como Jesús dijo, ¿por qué sigue golpeándose la cabeza en contra de la pared de concreto cuando hay aquellos que cuando escuchan van a responder? Yo cito esto en el siguiente servicio. Porque alguien va a escuchar el Evangelio 2 veces, antes de que todos por lo menos lo hayan escuchado una vez. Porque alguien debiera de escuchar el Evangelio 2 veces, antes de que todos por lo menos lo hubieran escuchado una vez. Así que Pablo aquí le dice a estos judíos: ya terminé con ustedes. Sacudo mi ropa como un signo de juicio. Vuestra sangre sea sobre vuestras cabezas. Soy inocente. Yo compartí el Evangelio, les di las buenas nuevas, demostré de las Escrituras de que Cristo es Jesús. El Cristo es Jesús. Rehusaron escuchar el mensaje, se burlaron y blasfemaron. Bueno, voy a ir a los gentiles. Verso 7, se fue y partió de ahí, se fue a la casa de un hombre llamado Ticio, justo que adoraba a Dios, cuya casa estaba junto a la sinagoga. Y él le abrió su casa a Pablo. Evidentemente no puedo ser dogmático, pero la implicación es de que él era un adorador de Dios que ciertamente se aferraba al verdadero Dios viviente a través de la fe en Jesucristo. Pero este es el punto principal. Su casa estaba a la par de la sinagoga. Y Crispo, que era el oficial de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, Dios lo usó como un catalista para que otros, dice, porque muchos de los corintios, al oír, número 1, creían. Al oír, número 1, creían, número 2, y eran bautizados. Así que Pablo ahora ha encontrado oídos receptivos y una respuesta maravillosa al Evangelio, con Crispo creyendo, con todo su hogar creyendo. Y muchos de los corintios ahora, al escuchar, creían y eran bautizados. Lo que, por supuesto, es el orden en que usted siempre encuentra en la Biblia. Usted escucha el Evangelio, usted cree el Evangelio y luego usted es bautizado en el nombre del Señor Jesucristo. A propósito, esto es de gratis. No hay tal cosa en el Nuevo Testamento, siguiendo el día de Pentecostés, ninguna cosa, como un creyente que no es bautizado. No existe. Así que si usted está aquí esta mañana, y me asombro cuántas veces yo he encontrado que este es el caso. Mientras que le hablo a los pastores por todo el país, me dicen, yo no tengo personas que son muy fieles en su tendencia, están ahí casi cada semana, pero nunca se han unido a nuestra iglesia y nunca han sido bautizados.
Así que estoy afuera por un par de días. Si se enoja conmigo, no importa porque yo ya no voy a estar aquí. Así que déjeme decirle, si usted está aquí esta mañana y usted ciertamente ha sido nacido de nuevo y usted no ha sido bautizado, usted está en pecado. Usted está en pecado. Porque la Biblia no conoce de un creyente que no se ha identificado públicamente a sí mismo con Jesucristo a través del bautismo. Y en un verdadero sentido, el bautismo es como mi anillo de bodas. Mi anillo de bodas le dice al mundo que le pertenezco a alguien en una relación de pacto, y aquel a quien yo le pertenezco es mi esposa Charlotte. El bautismo es la declaración pública de que usted ha entrado en una relación de pacto con un Señor y su nombre es Jesús. Y usted está en una relación de pacto con un cuerpo de creyentes a quien usted les da cuentas y quienes ellos también le dan cuentas a usted. Así que entienda que la Biblia no conoce a ningún creyente que no sea bautizado. Si hubiéramos traído a Pablo y lo hubiéramos puesto aquí en la plataforma y apuntado a uno de ustedes, hay un creyente maravilloso que nunca ha sido bautizado. Pablo, en toda su sofisticación teológica, diría, ¿Ah? Yo no sé de qué estás hablando, porque no hay tal cosa como un seguidor de Jesucristo que también no le ha seguido en el bautismo de los creyentes. Y yo, por supuesto, creo que el Nuevo Testamento es claro como un cristal. Es el bautismo por la inmersión. Así que Pablo dice, ustedes continúen proclamando el Evangelio hasta que encuentren corazones receptivos, y él encontró aquellos corazones receptivos. Número 3, crea la promesa de Dios de que él tiene mucho pueblo que él salvará. Crea la promesa de Dios de que él tiene mucho pueblo a quien él va a salvar. Vea lo que dice en el verso 9. Y por medio de una visión durante la noche, el Señor dijo a Pablo, no temas. Él usa imperativa presente con un negativo, que de hecho significa deja de estar teniendo miedo. Paremos ahí por un momento. Yo encuentro eso como un ánimo muy grande de que él tenía miedo. ¿Usted encuentra eso? Sí. Porque si el apóstol Pablo puede sentir temor, entonces yo no me siento tan mal cuando yo siento temor. En otras palabras, aún alguien tan grande como el apóstol Pablo, tan cercano al Señor como era el apóstol Pablo, tan efectivo en el ministerio como era el apóstol Pablo, todavía puede sentir temor. ¿Por qué él tenía temor? Bueno, yo no sé. Él vio un número de personas venir en fe en Cristo, incluyendo al gobernante de la sinagoga, pero a lo mejor era el resultado de esas conversiones, de que la hostilidad empieza a construirse y la oposición se vuelve aún más fuerte. Y como resultado de eso, Pablo ya ha sido casi golpeado hasta la muerte y apedreado. Y dice, ¿acaso será necesario que voy a tener que pasar por esto? Todavía tengo las cicatrices cuando estaba en Listra, en Derby. Todavía tengo los moretones. Todavía tengo las memorias. Y Dios dice, está bien. No temas. Número 1. Número 2. Continúa hablando y no guardes silencio. ¿Por qué número 3? Porque yo estoy contigo. ¿Cuál es la última frase de la Gran Comisión en Mateo capítulo 28, verso 20? Y aquí yo estoy con vosotros siempre, hasta el final del mundo. Esta es la promesa que continúa. Yo estoy contigo y nadie te atacará para hacerte daño, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. No temas. Yo he estudiado y he descubierto de que este mandamiento de Dios aparece muchas veces en la Biblia. Por ejemplo, en Génesis capítulo 15 y verso 1 dice, Abraham, no temas. En Génesis capítulo 26, verso 24 le dice a Isaac, no temas. En Génesis capítulo 40, versos 46, verso 3 le dice a Jacob, no temas. Según de Crónicas, verso 15 al 17 le dice a Josafat, no temas. En el libro de Daniel capítulo 10, verso 12 y 19, le dice de Daniel, no temas. En Lucas capítulo 1, verso 30, le dice a María, no temas. En Lucas capítulo 5 y verso 10, le dice a Pedro, no temas. Así que esa es una buena lista de personas. Están muy altas y todos ellos en diferentes tiempos de su vida fueron amonestados por el Señor cuando les dice, no temas, no te preocupes, va a estar bien. Solo continúa haciendo lo que tú se supone que debes de estar haciendo. Sigue predicando la palabra. No guardes silencio. Yo estoy contigo. Nadie te atacará
para hacerte daño. A propósito, Blatty Moon en sus cartas a Virginia Baptist: yo soy inmortal en la tierra hasta que mi trabajo se termine. Yo soy inmortal en esta tierra hasta que mi obra haya terminado. A propósito, Jim Mallon dijo la misma cosa en una carta que le escribió a sus padres. Y eso están en lo correcto. Hasta que Dios haya terminado contigo, tú eres inmortal. El malvado no puede quitarte tu vida. Y eres inmortal hasta... Porque tengo muchos en esta ciudad que son mi pueblo. Pero a propósito, me gusta el balance de ese verso en este tema de la soberanía divina y la responsabilidad humana. Dios dice, no te preocupes porque hay muchas personas en esta ciudad que son mi pueblo. Yo he conocido desde la eternidad pasada, que he puesto mi amor en ellos y mi propósito de elección en sus vidas. Y ellos vendrán a la fe en Cristo. Es una conclusión preordenada. Y al mismo tiempo, escúchame, nadie se va a salvar. Nadie se salva si no es por la predicación del Evangelio y su arrepentimiento personal y su fe. En otras palabras, si usted tiene una teología que le dice que usted no haga nada, usted realmente tiene una teología defectiva. De otro modo, si usted cree que todo está en su responsabilidad, en sus hombros de presentar el Evangelio de una manera perfecta para que las personas oigan y escuchen, usted tiene otra teología mala. Le dije a una dama que me estaba citando a un evangelista, Abner, dice que Dios puede arreglar a alguien con un palo torcido. Y aquí hay muchos palos torcidos. Si usted está compartiendo el Evangelio de una manera en que usted cree que no es buena, en el poder soberano de Dios puede tomar esa verdad y traer a esas personas a Cristo. De otro modo, usted puede presentar el Evangelio de una pureza y una claridad prestina, y si ellos no se arrepienten y creen, ellos no van a ser salvos. Y luego dice aquí en este hermoso balance, solo continúe hablando, no guarde silencio, porque yo tengo muchos en esta ciudad que son mi pueblo. Así que crea en la promesa de Dios de que Él tiene muchas personas que Él salvará. Número 4. Confíe que Dios obre de maneras ordinarias para que la obra continúe. Confíe en Dios de que Él obre de maneras ordinarias para que la obra continúe. En este punto en particular, vea lo que dice en el verso 12. Pero siendo Galiado procónsul de Acaya, los judíos se levantaron. El viaje de Pablo fue en el año 52 después de Cristo. Pero siendo Galio procónsul de Acayo, los judíos se levantaron a una contra Pablo y le trajeron ante el tribunal. A lo mejor Pablo vio que esto estaba por suceder y por eso tenía temor en el verso 9. Trajeron a Pablo delante del tribunal diciendo, aquí está esa palabra de nuevo, persuade a los hombres que adoren a Dios en forma contraria a la ley. Lo que ellos quisieron decir ahí era que era contrario a la ley mosaica que ellos entendían. Pero cuando Pablo estaba a punto de abrir su boca, le dijo Galio a los judíos, si fuera cuestión de una injusticia o de un crimen depravado o judíos, yo os toleraría como sería razonable. Pero si son cuestiones de palabras y nombres y de vuestra propia ley, allá vosotros. No estoy dispuesto a ser juez de estas cosas. En otras palabras, yo no me voy a involucrar en su lucha. Yo no voy a ensuciar mis manos con su desastre. Es un tema religioso, ustedes tomen cuidado de ello. Yo no voy a tener nada que ver con esto. Yo rehúso ser juez de estas cosas. Verso 16. Y los echó del tribunal. Entonces todos ellos le echaron mano a Sóstenes. Y bueno, ¿quién es él? No sabemos exactamente, aunque en 1 Corintios capítulo 1, verso 1, Pablo le envía saludos a la iglesia en Corintios y incluye en su saludo el nombre Sóstenes. Mi sospecha es de que como resultado de esta golpiza y como resultado de que la iglesia tomara cuidado de él, él vino a la fe en Cristo. Así que en el tiempo en que Pablo escribió 1 Corintios, él ahora es un miembro de ese cuerpo local de creyentes. Así que tomaron de Sóstenes el oficial de la sinagoga y le golpeaban frente al tribunal, pero Galiano no hacía caso de nada de esto. Era como Pilato.
Él no iba a meter las manos en sus luchas religiosas y al mismo tiempo, si estaban golpeando a algún tipo que era inocente, si eso les satisfacía a ellos, él podía hacerse de la vista gorda. Mi punto es este: Dios obró de una manera ordinaria para mantener la obra hacia adelante. Pablo no va a ir a la prisión. La única tragedia fue que Sóstenes fue golpeado. Pero parece que Dios usó la golpiza de Sóstenes para traerle a la fe en Cristo. Así que obrando en maneras ordinarias, Dios mantiene la obra hacia adelante. Así que día tras día, nosotros seguimos haciendo las cosas correctas por las razones correctas, como el libro de Ruth, donde usted tiene personas ordinarias que están haciendo cosas ordinarias, pero detrás de las escenas Dios está obrando de una manera extraordinaria. Número 5. Sea obediente a la palabra de Dios y mantenga haciendo los ciclos. Verso 18. Y Pablo, eso es después, dice, después de que golpearon a Sóstenes, después de quedarse muchos días más, algunas personas piensan que le agregó a los 18 meses que estaba ahí, otros creen que los 18 meses incluían esto, y después de esto, Pablo se quedó muchos días, se despidió de los hermanos y embarcó hacia Siria. Y con él iban Priscila y Aquila. Aparentemente dejó a Timoteo y a Silas por un tiempo, y en Cencrea se hizo cortar el cabello porque tenía hecho un voto. Los votos nazarenos, escriba el Números 6, versos 1 al 21. Entienda que este voto era un tema de devoción, no salvación. Pablo todavía era un judío. Pablo todavía estaba tratando de alcanzar a los judíos. A lo mejor al tomar este voto pensó que iba a ayudar en agregar una oportunidad el evangelio con ellos. Y luego llegaron a Éfesos y los dejó ahí. Y entrando a él a la sinagoga, y lo que siempre hacía, discutía con los judíos. Y cuando le rogaron que se quedara por más tiempo, no consintió, sino que se despidió de ellos diciendo: volveré a vosotros otra vez, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Usted verá en el capítulo 19 que ciertamente fue la voluntad de que Pablo regresara y pasó más tiempo en Éfeso, 3 años, de que él iba a pasar en cualquier otra ciudad en sus viajes misioneros. Pero se fue de Éfeso en el verso 22. Al desembarcar en Cesarea, subió a Jerusalén para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de pasar ahí, sí, eso significa que seguramente fue a saludar a la ciudad de Jerusalén. Él fue a Jerusalén, saludó a la iglesia ahí. Esa es la iglesia madre. Y luego él se fue a la iglesia misionera y se fue a Antioquía. Y después de pasar ahí algún tiempo, salió, recorriendo por orden de la región de Galicia y de Frigia, fortaleciendo a todos los discípulos. Él se fue de un lugar a otro. Por lo menos fue a través de la región de Galicia y Frigia. ¿Qué fue lo que hizo? Hizo lo que siempre hacía, fortaleciendo a todos los discípulos. Así que en otras palabras, la vida cristiana realmente no es tan elegante. Realmente no lo es. No es tan compleja. Simplemente necesitamos ser obedientes a la voluntad de Dios y seguir haciendo discípulos. Estuve hablando en un seminario esta semana y les recordé que la iglesia era necia cuando trataba de competir contra el mundo. Nunca podemos hacer lo que el mundo hace también. No lo podemos hacer. Tratamos de traer entretenimiento a la iglesia. Nuestro entretenimiento es un chiste comparado al entretenimiento del mundo. ¿Usted ha ido a Broadway? No les llegamos. Hace muchos años. No estoy tratando de ser malo con nadie. Pero tenemos ese periodo de tiempo donde las personas estaban haciendo obras durante la adoración. Era horrible. Yo nunca vi uno que dije, bueno, ese estuvo muy bueno. Deberían de estar en Hollywood. Deberían de estar en Broadway. No, nunca pensé así, porque eran realmente malos. Así que entonces, ¿por qué tratamos de hacer cosas con las cuales no somos buenos? ¿Por qué no solamente hacemos lo que la Biblia enseña de hacer? ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña? Amar a Dios. Hacer discípulos. Eso es todo. Amar a Dios. Enseñar y predicar la Biblia y hacer discípulos. Nosotros podemos hacer eso mejor que el mundo. Y eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer de todos modos. Y Pablo está siendo obediente. Y donde sea que él va, hace lo mismo.
sigue fortaleciendo y construyendo a los discípulos. Número 6. Reconozca siervos con habilidades que usted ha instruido y suéltelos y déjelos ir. Verso 24. Llegó entonces a Éfeso un judío que se llamaba Apolos, natural de Alejandría, hombre elocuente y que era poderoso en las Escrituras. Y este había sido instruido en el camino del Señor. Y siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Asegúrese que usted entienda. El mensaje de Apolos no era inexacto y su mensaje no era insincero, simplemente era incompleto. Estamos en un tiempo transicional, no tenían la internet, no tenían radio y la televisión y los teléfonos y cosas como esas, donde la información simplemente es mundial de esa manera. No, la información salía esporádicamente. Aquí, no tanto aquí, luego más allá aquí, Apolos había escuchado acerca de Jesús. Él sabía acerca del bautismo de Juan. A lo mejor había escuchado de que Juan el Bautista había dicho, "He aquí, él viene el Cordero de Dios que se lleva el pecado del mundo", pero no sabía exactamente cómo todo eso se había resolvido. Así que en el verso 26 dice que él empezó a hablar de nuevo en las sinagogas, pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte, no lo avergonzaron públicamente, ni hicieron un espectáculo de él, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Le dieron todo el mensaje del Evangelio de la muerte, el entierro, la resurrección, la ascensión y la venida de nuevo del Señor Jesucristo. Verso 27. Cuando él quiso pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos que le recibieran. Y cuando llegó, ayudó mucho a los que por la gracia habían creído. No me voy a quedar aquí por mucho tiempo, pero he estado en iglesias donde Dios ha levantado personas con muchas habilidades y esa iglesia no los deja ir. No los liberan para ir y hacia donde Dios los puede usar con más frutos y con más efectivo. Déjeme hacer una aplicación práctica aquí. Yo no creo que su pastor sería duro conmigo, pero yo conozco su corazón. He estado en iglesias donde he encontrado hombres normales que están en fuego por el Señor y tienen pasión por las cosas de Dios. Y son hombres que hacen mucho dinero. Doctores, abogados, banqueros, hacen mucho dinero y le están dando generosamente a la iglesia. Y vienen a su pastor y le dicen, ¿saben qué? Yo creo que Dios me está guiando a irme de aquí, ir al campo misionero. Y puedo mantener mi trabajo con la compañía. Ellos me van a transferir por los 4 o 5 años y van a aumentar mi salario. Y el pastor dice, bueno, a lo mejor necesitamos orar acerca de esto. ¿Estás seguro de que Dios te está llamando al campo misionero? Dicen, hay personas perdidas aquí en Houston, Texas, les dicen. Pero amigos, sabemos que hay personas perdidas aquí en Houston, Texas. Ese no es el tema. El tema es, número 1, es que usted esté siendo obediente a donde Dios le quiera poner. Número 2, es que tener acceso al Evangelio. Y así hay muchas iglesias en Houston, Texas. No hay muchas iglesias en Afganistán. No hay muchas iglesias en Nepal. No hay muchas iglesias en Myanmar y Burma. No hay iglesias en Somalia. Así que ese es un pensamiento equivocado. O a lo mejor desean ayudar a plantar iglesias en Boston, así que van a plantar sus vidas ahí. Estos pastores piensan, bueno, si yo pierdo a ese hombre y a su familia, voy a perder su dinero. Olvidando de que Dios puede reemplazar su dinero de esta manera, rápido. Así que cuando Dios levanta a personas con dones, tenemos que dejarlos ir y que brillen para la gloria de Dios, lo que nos trae al número 7. Nunca se olvide, las Escrituras mostraron que Jesús es el Mesías. Dice, cuando llegó, ayudó a los que por gracia habían creído, porque poderosamente refutó a los judíos en público y mostró por las Escrituras de que el Cristo, el Mesías, era Jesús. Rápidamente dice que mostró por las Escrituras de que el Mesías era Jesús.
¿Cuál era la Biblia que Apolo estaba haciendo cuando él hizo esto? Usando cuando hizo esto, el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, bueno, me está diciendo, Dani, que el Antiguo Testamento contiene el Evangelio. Oh, absolutamente, sí. El Antiguo Testamento contiene el Evangelio. ¿Alguna vez ha leído usted Salmo 22? El Salmo de la Crucifixión. ¿Usted ha leído Isaías capítulo 53? Ese salmo acerca del sirviente que sufre. ¿Alguna vez ha leído usted acerca del Salmo 2, Salmo 8, Salmo 16, o Salmo 23 y 24? O Salmo 45, Salmo 110. Y puedo seguir, si usted quiere. ¿Usted ha leído Génesis capítulo 3, verso 15? Esa primera promesa del Evangelio, donde la Biblia dice, cuando Dios le está hablando al siervo malvado, yo puse enemistad entre tu semilla y su semilla. Tú vas a lastimar el calcañal, pero él te va a destruir. Y empieza esta historia de redentiva acerca de este que va a venir a quebrantar la cabeza de la serpiente que vendrá del linaje de Abraham. Génesis 39 será de la tribu de Judá, un profeta más grande que Moisés, será un hijo de David. Según Samuel capítulo 7, será como el Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo recibiendo el reino. Ese es Daniel capítulo 7. Y en Zacarías 10, viendo hacia el final de la época, hablando del pueblo judío, verán sobre él a quien ellos traspasaron y llorarán. El Evangelio está por todo Génesis hasta Malaquías. Usted tiene que conocer su Biblia y saber dónde ver. Pero Apolo era un hombre con dones de Dios, porque estaba acotando de las Escrituras, refutándole a los judíos de que el Mesías era el Cristo. Era Jesús. Las Escrituras mostraron de que Jesús era el Mesías. Seguimos enseñando fielmente las Escrituras, enseñando las Escrituras. Y Dios va a hacer su gran obra de salvación. Así es como usted va y planta iglesias que van a prosperar y traerán gloria a Dios. No es muy complejo, es muy simple. El punto es que simplemente necesitamos seguir el patrón típico. Padre, muchas gracias por este pasaje. Te doy gracias por el ministerio de Pablo. Estamos aquí por Pablo. Te doy gracias por el ministerio de Priscila y Aquila. Te doy gracias, Señor, también por Silas y Timoteo. Te doy gracias por su fidelidad de asistir al apóstol Pablo mientras que él está llevando el Evangelio a lugares donde el nombre de Jesús aún no había sido mencionado. Nosotros tenemos ese mismo privilegio ahora porque todavía hay lugares por todo Norteamérica donde las personas tienen acceso limitado al Evangelio. Y hay lugares por todo el mundo donde las personas no tienen acceso al Evangelio. Y, Señor, no pueden ser salvos a menos de que sean sanos. Y no van a escuchar a menos de que usted envíes a un predicador. Y puede ser que algunos de nosotros somos los que necesitan ser enviados. Así que, Señor, que podamos ser receptivos a tu liderazgo. Si ciertamente nos has llamado y nos has dado dones para ir, haz que esta iglesia con mucho gozo los libere. Ellos puedan proclamar las riquezas de Cristo a aquellos que aún no han escuchado. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Vamos a tomar un descanso de 20 minutos y vamos a reunirnos a las 10:30 para nuestro servicio de adoración en la mañana. Gracias por estar aquí esta mañana. Ahora es muy fácil evangelizar. Comparte esta prédica en Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.